Como primera medida me voy a presentar. Mi nombre es Carlos Dufar, soy ingeniero mecánico, especialista en seguridad e higiene en el trabajo. En esta ocasión vamos a hacer una capacitación sobre teoría de la combustión y uso de extintores portátiles. Los objetivos de esta capacitación son conocer qué es el fuego, conocer cuáles son los tipos de fuego y cuáles son los mecanismos de extinción que tenemos para apagar ese fuego, conocer cuáles son sus clases que van a provenir de los elementos que se están quemando, y por último vamos a tratar de hacer una práctica de cómo apagar un fuego con el matafuego, con el extintor portátil. Como primera medida vamos a ver algunas definiciones importantes. ¿Qué es el fuego? El fuego es una reacción de óxido-reducción con desprendimiento de calor y luz. Vemos el triángulo de fuego que tiene un combustible, oxígeno y calor. Esos son los tres elementos necesarios para que exista el fuego. ¿Qué es un incendio? El incendio es un fuego que se va de control. Y aquí ya tenemos 4 elementos que intervienen. Tenemos el combustible, tenemos el oxígeno, tenemos el calor y tenemos la reacción en cadena. Más adelante veremos qué es la reacción en cadena. Los elementos necesarios para que tenga continuidad un fuego. Primero necesitamos el combustible. ¿Qué es el combustible? El elemento que se quema. De acuerdo al tipo de combustible será la clase de fuego que vamos a tener. Necesitamos un comburente, generalmente el oxígeno que se encuentra en el aire. Y necesitamos la temperatura generada o por el mismo fuego o aportada externamente. De esta manera nosotros vamos a tener el fuego. Cuando pasamos a lo que es un incendio, vamos a tener la reacción en cadena, que es una reacción química que se produce entre el combustible y el oxígeno y que va a generar que por medio de la temperatura que está generando ese fuego, aumente esa temperatura. Tenemos que tener en cuenta que los materiales no son los que se prenden fuego, sino que son los gases que se generan a través de la temperatura y evaporan de esos materiales. Así sea un material sólido, cuando elevamos la temperatura de ese material, siempre está emanando un gas, y lo que se prende fuego es el gas. Entonces, la reacción en cadena tiene que ver con el combustible que se quema, el oxígeno circundante, la reacción química que se produce, eleva la temperatura, se produce más temperatura, entonces el combustible emana más gas y prende más fácilmente en presencia del oxígeno. ¿Qué tipos de fuego tenemos? Tenemos 5 tipos de clase de fuego. Tenemos el fuego de tipo clase A. Está simbolizado con un triángulo con la letra mayúscula A. Son sólidos ordinarios, papel, madera, plásticos, residuos orgánicos, telas, etc. Todos aquellos sólidos que se queman y por lo general dejan un residuo como las brasas. Acordémonos principalmente que son papel, madera, etc. Tenemos los fuegos de clase B. Se simbolizan con un cuadrado y en medio la letra B mayúscula, B larga mayúscula. Son líquidos y gases combustibles, como por ejemplo el acetileno, el gas natural, butano, propano, nafta, gasoil, hidrógeno, todos los líquidos y gases que se prenden fuego. Tenemos los combustibles clase C. Estos combustibles se simbolizan con un círculo y la letra C mayúscula. Son combustibles del tipo A o B que tienen un componente eléctrico que está pasando la energía eléctrica a través de ellos. Si nosotros retiramos o cortamos la energía eléctrica a esos componentes, va a quedar un fuego de clase A o un fuego de clase B. Pero hasta tanto no tengamos el suministro eléctrico cortado,
no podemos apagarlo como si fuera clase A o clase B, ya que podemos generar que la corriente eléctrica atraviese el elemento con el cual estamos tratando de apagar ese fuego. Por ende, es muy importante que para estos, lo vamos a ver en su momento, para que apagar este tipo de fuegos, no lo hagamos con bases acuosas. Luego tenemos los fuegos de clase D. Están simbolizados por una estrella y en su interior tienen la letra D mayúscula. Son metales especiales que se prenden fuego, como por ejemplo las virutas del aluminio o el magnesio. Y por último tenemos los fuegos de clase K. Estos fuegos se simbolizan con un hexágono, con la letra K mayúscula en su interior. Está provocado por la combustión de grasas y aceites de origen animal o vegetal. K proviene de kitchen, cocina en inglés. ¿Cuáles son los productos de la combustión que tenemos? No solo el fuego es peligroso, ya que el proceso de combustión genera productos nocivos. Aparece cuando la combustión es completa, resulta impropio para la respiración y lo que produce es muerte por asfixia en el caso más extremo. Luego tenemos el óxido de carbono o monóxido de carbono. Aparece cuando la combustión es incompleta porque el oxígeno es insuficiente. Es altamente tóxico y muy asfixiante. Produce a quien lo inhalan la imposibilidad de movimientos y la pérdida de conciencia. La persona no tiene conciencia del peligro que está teniendo y no puede actuar de ninguna manera. Es lo que se llama el asesino silencioso. Luego tenemos otros gases que son los productos que emiten ciertos materiales al entrar en combustión. Esos materiales emiten gases altamente tóxicos, los cuales lo debemos tener en cuenta para evitar su inhalación. Y por último tenemos el humo, que suele suceder que es más peligroso en algunos casos que las llamas, ya que producen asfixia y muchas veces dificultan las medidas de evacuación que podemos tener. ¿Cuáles son las etapas de un incendio? Esto es muy importante. El incendio en recintos cerrados tiene 4 etapas bien definidas. Primero es el origen, es cuando se inicia el fuego, cuando tenemos oxígeno, tenemos un combustible y se le aporta una fuente de calor para que dé origen a ese fuego. Posteriormente tenemos la propagación. Comienza a tomar temperatura todo, los materiales comienzan a emanar sus gases, esos gases se prenden fuego y más rápidamente el fuego se comienza a incrementar. Posteriormente tenemos una etapa que se llama flashover. Esa etapa es cuando la temperatura en todo ese ambiente cerrado, en todo ese recinto, ha llegado a una temperatura tal que todos los elementos comienzan a arder al mismo tiempo y en forma muy rápida. Y por último tenemos el decaimiento. ¿Y qué es el decaimiento? Cuando todo empieza a apagarse producto de la falta de oxígeno y principalmente que el fuego ha consumido los materiales combustibles. Entonces al empezar a haber menos materiales combustionados, el fuego empieza a disminuir. Tenemos un gráfico que nos indica a lo largo del tiempo la temperatura que genera esa combustión. Tenemos una primera etapa que es la del origen, que es cuando se genera el fuego. Se juntan el material combustible, el oxígeno y la fuente de calor que da como principio a ese fuego. Luego tenemos la etapa de propagación, que es donde la temperatura comienza a aumentar rápidamente en un periodo corto de tiempo. La manera que nosotros podemos intervenir es apagando un fuego o un principio de incendio. O sea, quiere decirse esto que podemos hacerlo en la primera parte, en la primera porción de la etapa de propagación. Una vez que se
propaga rápidamente ese fuego, o sea que ya es un incendio declarado, tenemos muy pocas chances que con un matafuego podamos intervenir exitosamente. Posteriormente, a lo largo del tiempo, tenemos la etapa de flashover. Esto quiere decirse que en un recinto cerrado, por la propagación de ese fuego, todo el recinto está tomando una alta temperatura y todo el combustible arde rápidamente. Una vez que ese combustible tomó fuego y se comienza a consumir, tenemos la etapa de decaimiento. Ya no tenemos más combustible que se encienda, por ende, a medida que ese combustible se fue combustionando, empieza a decaer la temperatura y por ende va a tender a ir apagándose. Ahora rápidamente vamos a ver un video donde vamos a ver estas representaciones, que no siempre, vamos a ver que no siempre ese origen y la propagación tienen el mismo tiempo en distintas ocasiones. Bien, ahora vamos a ver los métodos de extinción. Tenemos en un fuego, en un incendio, 4 elementos: el oxígeno, el combustible, el aporte de temperatura y la reacción en cadena. Si atacamos cada uno de esos 4 elementos, podemos extinguir el fuego. Primero tenemos el enfriamiento, que va a afectar va a ir sobre la temperatura. Nosotros apagamos ese incendio bajando la temperatura. Una de las maneras más eficientes, siempre que se pueda, es utilizando agua. Luego tenemos que si retiramos el oxígeno, o sea, por sofocación, vamos a hacer que el fuego se apague. De esta manera lo podemos hacer con la utilización de matafuegos que tengan como método extintor el dióxido de carbono. Lo veremos más adelante. Luego tenemos como método de extinción el retiro, que ataca al combustible.
Cuando nosotros impedimos, retirando el combustible que está circundante a ese fuego, impedimos la propagación del fuego. Rápidamente ese combustible que estaba encendido va a entrar en la etapa de decaimiento y se va a apagar por el retiro del material combustible que está en los alrededores. Y por último tenemos la inhibición, que ataca a la reacción en cadena, y esto lo que hace es, por un medio químico, cortar la reacción en cadena por inhibición. Esto es muy común que se realice con matafuegos de clase ABC de polvo químico triclase o polvo químico seco. Lo vamos a ver más adelante. En esta manera ahora vamos a ver un video con los métodos de extinción del fuego. Nociones básicas de evacuación, clases de fuego y uso de extintores. Clasificación del fuego. A. Fuegos secos de materiales sólidos con generación de brasas o cenizas, maderas, telas, cartón, papel y plásticos. B. Fuegos grasosos de materiales sólidos que no producen brasas y fuegos de productos derivados de hidrocarburos, grasas, aceites, pinturas, alcoholes, naftas. C. Fuegos en presencias de la corriente eléctrica, maquinaria y equipo eléctrico, motores, generadores, tableros, transformadores, cables. D. Fuegos de ciertos metales combustibles y fuegos de productos químicos reactivos, fósforo blanco, litio, sodio, potasio. Si para formar un incendio se requiere de combustible, calor y oxígeno, es entendido que para mitigarlo debemos eliminar uno o más elementos. Enfriamiento, reducción de temperatura a base de materiales líquidos. Sofocación, reducción de oxígeno, cubrir el material combustible con otro no combustible. Separación, separación del combustible que se consume. Es efectiva, pero no siempre es posible. Gran parte de los incendios que ocurren son provocados por fallas humanas. Fumar en lugares prohibidos. Manejo inadecuado de materiales inflamables, conexiones eléctricas deficientes, exceso de basura, exposición de materiales a fuentes de calor. Primero, debemos estar alerta, debemos pensar rápidamente en qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, detectar rápidamente ese fuego. Posteriormente, vamos a dar aviso para que todas las personas que están involucradas o que están presentes en este lugar de trabajo estén en conocimiento de que hay un fuego o un principio de incendio. Y rápidamente alguien debe llamar a los servicios de emergencia, o sea, a bomberos. Posteriormente, aquellas personas capacitadas en el uso de extintores portátiles, matafuego, deben formar la brigada de emergencia y tratar de extinguir ese principio de incendio. Cuando ese principio de incendio ya deja de ser un principio de incendio y empieza a ser un fuego fuera de control, un incendio fuera de control, lo correcto es evacuar el lugar por ayuda de las personas que conocen el lugar y dirigirlas al punto de reunión. Debemos tener en cuenta que el tiempo que tenemos para actuar durante el origen y cuando comienza la propagación del incendio es relativamente corto. Por ende, siempre vamos a llamar a los sistemas de emergencia y posteriormente vamos a tratar de apagar ese fuego. De manera tal de que si nosotros apagamos el fuego, lo mejor que puede pasar es que cuando los bomberos lleguen ya ese fuego esté apagado. Si hacemos al revés, primero tratamos de apagarlo y posteriormente, cuando no podemos, llamamos a los bomberos, entre que ellos toman conocimiento y vienen hacia ese lugar donde está el incendio, el tiempo que ha transcurrido es demasiado largo y muchas veces ya el fuego puede estar fuera de control. Algunas consideraciones generales. Primero, todo lugar donde permanezcan personas debe estar preparado para enfrentar una situación de emergencia. Debe haber un plan de emergencia, lo debemos leer y lo debemos conocer. Debemos conocer las características del lugar, dónde están las salidas de emergencia, cuáles son las circulaciones. Debemos conocer dónde están los matafuegos. Debemos comprobar el estado de los elementos de emergencia. El estado de los matafuegos,
su carga, que no esté vencida, el estado propio de los matafuegos por medio de la prueba hidráulica, que estén bien presurizados, que las luces de emergencia funcionen, etc. Posteriormente debemos mantenerlos, por ende los matafuegos, las luces de emergencia, los botiquines, las salidas de emergencia, todo debe estar mantenido, tanto así como los cortes de energía, de gas, etc. Y por último, debemos tener un lugar que nos permita una rápida salida, que las medidas de escape estén despejadas, que no estén obstaculizadas. Siempre tengamos en cuenta que es preferible estar preparado para algún evento que difícilmente ocurra a que nos ocurra algún evento para el cual no estamos preparados. Por ende, lo que debemos hacer es practicar este tipo de cosas, de cómo hacer una evacuación, de cómo podemos apagar un principio de incendio. ¿Cuáles son los tipos de extintores portátiles que conocemos? Tipos de extintores portátiles. Dijimos que, de acuerdo al tipo de fuego que tenemos, vamos a tener que utilizar el matafuego que corresponda. Para fuegos sólidos de tipo clase A, tenemos 4 tipos de matafuegos disponibles. El matafuego de agua, el matafuego de espuma química, el matafuego de polvo químico triclase y el HCFC, que es el de productos halogenados. La particularidad de estos últimos son que dejan muy poco residuo y son muy buenos para lugares donde tenemos tableros eléctricos y equipos de computación, ya que no los dañan tanto como los del polvo químico triclase o polvo químico seco. Luego tenemos los de clase B, que son los líquidos y gases. Para ellos tenemos la espuma química, el HCFC, que es el polvo químico halogenado. También tenemos el de dióxido de carbono o el polvo químico BC. Y por último tenemos el polvo químico seco o el polvo químico triclase, que es para los fuegos clase A, B y C. Luego tenemos aquellos que tienen el componente eléctrico. Para ello tenemos el polvo químico triclase, el de productos halogenados, el HCFC, el de polvo químico seco BC y el de dióxido de carbono. Fíjense que en todos ellos tenemos la componente C, ya que mientras queremos apagar ese fuego tenemos el componente eléctrico, no solamente es un fuego A o B, sino que tenemos el componente eléctrico, cualquiera de estos 4 me permiten apagar el fuego sin que yo corra un riesgo de electrocución, como si lo hiciera, como por ejemplo con el agua. Luego tenemos los fuegos de metales clase D. Para esto vamos a usar el polvo químico de clase D. Este sirve solamente para ese tipo de incendios. Y por último vamos a tener el fuego de clase K. Habíamos dicho que son grasas y aceites de origen animal y vegetal. Y para esto vamos a tener los extintores de acetato de potasio. También podemos identificar, como ustedes podrán ver, hay varios matafuegos que tienen la misma característica. También los podemos identificar por el tipo de boquilla. El de agua tiene una boquilla muy fina, el de clase, el BC, sobre todo el de dióxido de carbono, tiene una tobera grande. El clase ABC de polvo químico triclase tiene una tobera muy pequeña, lo mismo que el clase HCFC, que tiene la particularidad de tener la manguera y la tobera de color verde. Por último, el clase D, que son el de polvo químico, tiene como si fuera un rociador. Y lo mismo ocurre con el de grasas, que tiene un pulverizador en la punta y también es de color verde. ¿Cuáles son las características de los extintores portátiles? Todos ellos son un tubo receptor, de los cuales tienen
distintas particularidades. Como por ejemplo, el de agua, tiene un dispositivo de prellenado que va a ser el que accione el matafuego a través de su palanca, y un caño de pesca. Adentro va a tener un gas propulsor o presurizante. Una vez que nosotros accionemos la palanca de descarga, ese gas presurizante va a hacer que el mecanismo se ponga en movimiento, que ese gas propulsor haga presión, que está a presión, expulse el agua y que salga por la manguera y posteriormente por la tobera. Lo mismo ocurre con el de polvo químico seco. Este extintor va a tener en su carcasa metálica, en su tubo metálico, va a tener un polvo químico seco, un presurizante y un tubo o sifón. Lo vamos a accionar por medio de una palanca de descarga. Va a tener una boquilla, una manguera y una boquilla de descarga. Nosotros, al accionar la palanca de descarga, vamos a permitir que el gas arrastre ese polvo químico a través del tubo sifón y la manguera y atraviese la boquilla. Luego tenemos el de dióxido de carbono, donde tenemos el gas carbónico en estado líquido a través de presión. Cuando nosotros accionamos la palanca de descarga o el robinete, que muchas veces tienen, puede tener dos tipos de disparos, robinete o palanca de descarga, el gas que está a presión se va a liberar a través del tubo o sifón, va a recorrer la manguera y va a llegar a la tobera de descarga, y ahí va a hacer una expansión del gas que va a provocar el desplazamiento del oxígeno. Vamos a ver rápidamente el extintor, las particularidades del extintor del polvo químico triclase, ya que es aquel extintor que, si bien no es el mejor para cada uno de los fuegos, es el que nos sirve para los tres, principalmente, que es el que comúnmente podemos tener en todos los lugares de trabajo. Ese matafuegos va a tener primero el receptáculo, que va a estar dado por un recipiente metálico. Ese recipiente metálico va a tener insertado una válvula y un manómetro. Esa válvula va a traer solidariamente un asa de transporte y un asa móvil. Ese asa móvil va a tener un seguro y un precinto plástico. Va a tener una manguera y va a tener un pico, difusor o tobera. Luego vamos a tener la indicación con el tipo de extintor que tiene, donde vamos a tener, en este caso, que es un polvo químico triclase ABC. Vamos a tener la etiqueta de recarga, donde van a estar los datos de cuándo se recargó, de cuándo es su vencimiento y cuándo vence la prueba hidráulica del matafuegos. También va a tener una tarjeta, que es la tarjeta que comúnmente le llamamos de OPDS, donde van a estar el número de la oblea y todos los datos de la recarga y controles. En este caso vamos a ver que el matafuego tiene tres áreas correctamente identificadas. Una que es la de descargado, cuando no tiene el gas suficiente para que arrastre ese polvo químico y hacerlo salir a través de el tubo sifón, la manguera y el pico difusor o la tobera. Luego vamos a tener, eso es cuando la aguja la tenemos recostada sobre nuestra izquierda. Cuando lo tenemos en la parte verde es cuando está cargado y apto para su uso, y cuando está sobrecargado vamos a tener la aguja en la parte roja, pero en este caso recostada sobre el lado derecho. Muchas veces estos matafuegos pueden tener el inconveniente de que con una sobrepresión se aglutine el polvo químico seco y no se libere fácilmente. Nosotros, para accionar este matafuego, debemos cortar el precinto, quitar el seguro, y recién ahí vamos a poder accionar la palanca móvil o el asa móvil. Siempre debemos tener en cuenta que para apagar hidrocarburos, o sea, los de clase B o
combustibles que están energizados, clase C, no debemos utilizar matafuegos de base acuosa. Ahora vamos a ver los extintores y su ubicación. La normativa nos indica que en todo edificio debemos tener como mínimo un matafuego o un extintor cada 200 metros cuadrados o fracción de eso. Estos matafuegos deben estar colocados de manera tal de que nosotros desde cualquier lugar debamos recorrer la menor cantidad de metros para acceder a él y así atender rápidamente un principio de incendio. Deben estar debidamente ubicados y debidamente señalizados. Deben tener una chapa baliza donde nosotros rápidamente podamos verlos. Deben estar a una altura correspondiente, no muy elevados, para que yo pueda descolgarlos rápidamente sin hacer mayor esfuerzo. Contamos con que no debe estar su percha de colgado a una altura mayor al 1,70 m, de ahí para abajo. Muchas veces necesitamos tener rápido acceso, por ende, no deben estar detrás de algún elemento. Siempre deben estar colgados. Muchas veces están en el suelo y sin señalizar, lo que no nos permite una rápida ubicación de los mismos. ¿Cuáles son las principales fuentes de ignición? La principal fuente de ignición es la falta de orden y aseo, los cigarrillos y fósforos mal apagados, el almacenamiento o uso inadecuado de componentes, los gases, fuga de gases, de cilindros o de gases natural que estén mal cerrados y hayan quedado perdiendo, productos de soldadura como por ejemplo chispas o esquirlas o cortes a soplete, y también el exceso de conexiones eléctricas que produce un recalentamiento, y esto forma parte de del principio de incendio, es el que está haciendo el aporte de calor para que esto se encienda. Y ahí ya vamos a tener seguramente un fuego de clase C hasta tanto no retiremos la energía eléctrica. Ahora vamos a ver el uso del extintor manual, del matafuegos. Como primera instancia nos vamos a dirigir al extintor más cercano que corresponda al tipo de fuego que debemos extinguir. Vamos a verificar que se encuentre cargado, vamos a descolgarlo y vamos a dirigirnos con él hacia el lugar donde está el fuego. Posteriormente vamos a quitar el seguro, vamos a hacerlo girando el seguro, la chaveta. De esta manera vamos a cortar el precinto plástico y vamos a oprimir la palanca en el caso de los extintores de polvo químico, o vamos a girar el robinete en el caso de los de dióxido de carbono. Nos vamos a ubicar siempre en dirección al viento, frente al fuego para atacarlo, en dirección al viento, es decir, que el viento nos esté dando en la espalda, y posteriormente vamos a atacar el fuego desde la base de manera tal de apagar con movimientos de zigzag en un plano horizontal ese fuego. Vamos a mantenernos siempre de frente al fuego y nunca el fuego tiene que estar a nuestra espalda, aun cuando el foco esté extinguido. Luego debemos controlar que este fuego ha sido totalmente extinguido y que en el caso de quedar brasas, este no vuelva a producir la ignición. O sea que primero nos vamos a ir en busca del extintor, vamos a corroborar su estado y qué clase es, luego nos vamos a acercar al fuego, vamos a quitar el seguro, lo vamos a accionar con el viento de espalda, atacando a la base en forma de abanico o zigzag, y vamos a corroborar que ese fuego haya quedado totalmente apagado. Ahora vamos a ver
un video de uso de extintores y cómo usar el extintor. Ahora vamos a ver dos videos de cómo es el uso del extintores y cómo usar el extintor. Pasos básicos para el uso del extintor. Recordemos primero de qué consta un extintor. Manómetro, manguera, recipiente, base, palanca de activación, manija de transporte, presurizante, seguro, agente extintor, tubo sifón. Al escuchar la alarma de incendios, conserve la calma y siga estos pasos. Paso 1. Retire el extintor del lugar donde se encuentra ubicado. Paso 2. Diríjase al lugar donde se está produciendo el acontecimiento, manteniéndolo siempre en posición vertical. Paso 3. Quite el seguro que el extintor posee entre la palanca de soporte y accionamiento. Nunca combata el fuego en contra del viento. Paso 4. Tome la manguera y apunte hacia la base de las llamas. Paso 5. Apriete la palanca de accionamiento. Paso 6. Descargue el agente extintor de un lado a otro en forma de abanico. Por último, una vez utilizado el extintor, procure entregarlo a los responsables de recargarlo inmediatamente. Siempre debemos tener en cuenta que la diferencia entre un pequeño fuego o una catástrofe está dado por la rápida respuesta inicial que debemos tener. Todos los incendios comienzan siendo con un pequeño fuego y pueden desembocar en una tragedia, en un incendio fuera de control. Terminada esta parte teórica, vamos a completar un pequeño cuestionario. Ahí van a poner ustedes su nombre y apellido y van a responder 5 preguntas que tienen que ver con extintores de tipo de clase B, 2 preguntas que van a decirme si es verdadero o falso, 2 de tipos de extintores de clase A, que también van a decir si es verdadero o falsa cada una, y 1 de clase D. Y luego me van a indicar cuál de los extintores de polvo químico triclase está en condiciones de ser usado por medio de su manómetro. Una vez que terminemos el cuestionario, vamos a hacer una pequeña práctica de extinción con matafuegos, apagando un combustible líquido en una bandeja. Ahí vamos a poder verificar cómo a medida que va pasando el tiempo y va elevando la temperatura, todo se combustiona mucho más rápidamente. Pero eso lo vamos a dejar para la práctica. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.